la invitación a Pablo, al seminario. Hay que empezar diciendo quién es uno. Yo no tengo ni idea. No sé quién soy. Lo único que puedo decir es que yo no trabajo teoría feminista, soy algo así como una feminista práctica, así que mis lecturas de ese campo tienen esa función, por decirlo de alguna manera. Más bien trabajo teoría marxista y soy militante peronista, de la menguada y espectral, del menguado espectral peronismo de izquierda. Bueno, dicho eso, ya declaré todas mis culpas. Pensando que compartir, me quedé detenida en el nombre del seminario, del que Pablo prometió mandarme el programa, que no me mandó. Esta idea del discurso de las izquierdas argentinas, y como este seminario está ahora en el marco de la carrera de comunicación, me quedé pensando en esa idea de discurso, ¿no? De discurso político, para armar un poco lo que quería compartir con ustedes, que dialoga mucho con lo que planteó recién Gabriela. Por un lado, esta idea de discurso político como un habla específica, ¿no? Que plantea el problema del hecho por consumar, de la tarea. Así que mi idea es plantear un poco esa pregunta, la pregunta por la tarea, no tanto la pregunta por la historia del feminismo, pero o la historia del marxismo, o la historia de los cruces, ¿no? Los divorcios y matrimonios, como dice Marusa. Sino pensar la tarea en la estela de esa historia conflictiva, mal avenida, del romance entre el marxismo y el feminismo. Y pensar entonces que esta idea de discurso político, que se distingue en todo caso de un discurso teórico, sin embargo, para el marxismo, ¿sí? Si algo dice ese nombre de marxismo, es justamente el nombre de una conjunción, ¿no? De una conjunción entre un discurso político y una práctica teórica. De hecho, en todo caso, esta pregunta por la tarea, ¿sí? La célebre pregunta leninista, ¿con qué hacer? Que puede pensarse como la pregunta por una definición estratégica, la definición de la línea, ¿sí? Como se dice. Justamente para el marxismo no puede prescindir de un análisis concreto, de una situación concreta, y eso supone, eso concita ese análisis necesario, que no es una opinión, ni un sondeo de opiniones, un análisis que convoca una teoría, es decir, un esfuerzo de inteligir una coyuntura, de darse unas categorías, de discutir cuáles son las categorías adecuadas para nombrar esa coyuntura. Eso forma parte de la definición de una estrategia, eso forma parte, compone esa pregunta, que es la pregunta propiamente política, por el hecho por consumar. Y una teoría que no es una descripción de los hechos, sino que es una pregunta por las causas, es un esfuerzo explicativo de una coyuntura. Desde luego, ¿no? Hay muchísima discusión sobre eso, una teoría que no es una Biblia en un museo, que es un pensamiento vivo, requerido por una coyuntura, y que se confronta a desafíos, a acontecimientos, a procesos novedosos que la interrogan, que la tensan, que la desarticulan. Pero me interesa, en principio, no olvidar que cuando hablamos de marxismo, hablamos también, nos hacemos cargo de ese énfasis intelectualista. Intelectualismo que no puede reducirse, o no me parece a mí que sea interesante reducirlo a un elitismo, ¿sí? Un vanguardismo. Podemos discutir un montón de eso, todos leímos a Gramsci, a Rancière, no se trata de eso.
Pero se trata de señalar que hoy, en el marco de esta coyuntura, de este neoliberalismo conservador, reaccionario, punitivista, no nos podemos permitir ser antiintelectualistas, porque antiintelectualistas nos quiere el capital. ¿Sí? La denostación de la teoría, incluso en nuestros propios espacios, ¿sí? Cierta celebración de los procedimientos, las técnicas, el método, ¿sí? Pero también de las estrategias, sin teoría, sin un esfuerzo por entender, por darse una explicación adecuada de la situación, es también parte de la avanzada neoliberal. Un poco algo de eso mencionó la semana pasada Santiago Gándara cuando hablaba de un proceso de desmarxización, ¿sí? Él lo situaba en los años 80, en la postdictadura, del pensamiento crítico, de la teoría social, etc. Un poco de eso también habla Silvia Schwarzbach en un libro hermoso que se llama Los Espantos, y lo recomiendo mucho, y que plantea justamente esta idea de la herencia dictatorial de nuestra postdictadura, cuando la cultura deviene diurna, cuando nos quedamos sin la noche para pensar, y entonces la cultura es la cultura de la Secretaría de Cultura, la cultura del entretenimiento, de los medios y de la universidad, ¿sí? Entonces hay ahí una posibilidad de un intelectualismo que no es necesariamente institucionalizado, cientificista, aristocratizante, que vale la pena ser interrogado y que a mí me interesa insistir. Y entre otras cosas porque entiendo que parte de los desafíos de nuestro feminismo argentino, ¿sí? Pero desde luego no es una característica propia del feminismo en nuestro país, está un poco tensado entre estas tendencias, ¿sí? Entre intelectualismos y antiintelectualismos, que a veces aparecen no como un antiintelectualismo, sino como una suerte de celebración espontaneísta, ¿no? Aparece tal vez marcado como un debate intergeneracional, ¿sí? Yo creo que hay que asumir ese desafío y pensar también los riesgos de los espontaneísmos, ¿sí? de un modo de la acción política que no se interrogue, que no abra las preguntas por los objetivos de la acción, las temporalidades, los modos de la organización, etc. En este sentido, lo primero que quisiera como tesis fuerte compartir, y que entiendo que vamos a estar relativamente de acuerdo, es que esta relación entre marxismo y feminismo actualiza entonces hoy el viejo debate entre teoría y estrategia, por decirlo de alguna manera, o dicho de otro modo, que el futuro de la relación entre marxismo y feminismo depende de cómo las izquierdas feministas y cómo los feminismos populares y de izquierda logran resolver la actual tensión entre estrategia y teoría. En este sentido, dos señalamientos, que es, por un lado, no hay teoría partidaria. No hay teoría partidaria porque la forma de organización, la forma partido, es deudora de la teoría, en el sentido de que nos damos una concepción de lo que las cosas son, nos damos un análisis de la situación, de unos objetivos concretos, y en todo caso después viene la forma de organización, quiero decir. No es partidaria, pero sí es partisana. No hay teoría que no se haga cargo de su ser parte, ¿sí? De su toma de partido en una coyuntura que no es homogénea, que no es general en general, ¿sí? Y porque una teoría que no es partidaria es una metafísica, que no es partisana, que bueno allí. Hay entonces, en relación con esta cuestión, ¿sí? Con la cuestión del problema entre teoría y estrategia, en la singularidad del actual feminismo argentino, por una cantidad de confluencias, ¿sí? De procesos internacionales, regionales, locales, por cierta particularidad de la escena política nacional, por la vitalidad del feminismo, ¿sí? Muy temprano, ¿sí?
principios del siglo XX, por las condiciones de cierta clase media, ¿sí? Intelectual, por la sucesión de gobiernos que atendieron los derechos personalísimos, ¿sí? Pero también por cierta coyuntura más reciente, el protagonismo de las mujeres como referentes territoriales a partir de 2001, la figura emblemática de las madres y una cantidad de elementos que son interesantes para pensar, pero que confluyen en un movimiento que es para todos visiblemente, manifiestamente potente, promisorio, interesante, políticamente en su capacidad de acción, pero también en la fineza de los debates que se dan, en la complejidad de los debates que son debates públicos, ¿sí? En ese sentido, entonces, hay unas condiciones para que se abra esta pregunta por el vínculo entre movimiento feminista y una crítica al capitalismo, y en ese sentido pensar que el feminismo argentino no se pertenece a sí mismo, tiene una tarea, se da una tarea que es más que una tarea feminista, que es básicamente una crítica al capitalismo. El micrófono y yo nos conocemos, pero hoy no quiero respetar. Se escucha igual, ¿no? Sí, bueno, pues. En ese sentido, entonces, subrayar que la oportunidad del feminismo es la oportunidad de pensar, de abrir la pregunta respecto de qué hacer con una crisis civilizatoria que promete llevarse puesto el futuro de la humanidad, de la vida, de la democracia. Eso es lo que me interesa. Y por otro lado también pensar que hay algunas condiciones teóricas, ¿sí? Particulares. Digo, se habla muchísimo para pensar esta crisis civilizatoria de la subjetividad neoliberal, del modo en que se articulan en nuestra coyuntura unas ciertas disposiciones subjetivas, pasiones, temores, afectos, con un determinado régimen de acumulación, con una cierta lógica del capital, en este caso el capital financiero, pero resulta que el feminismo se viene haciendo esa pregunta desde hace más de un siglo. No solamente los feminismos de los años 60, atravesados por el psicoanálisis, por la deconstrucción, por la problemática del sujeto, sino los feminismos de principios del siglo XX, ¿sí? Los feminismos anarquistas, por ejemplo. Entonces, ahí hay también otro elemento que me parece interesante destacar. Y por otro lado también pensar que en esta nueva coyuntura, ¿sí? Neoconservadora, aparece una oportunidad para pensar ese cruce entre marxismo y feminismo, que es revisar qué es lo que se perdió en esa inflexión que fueron, ¿sí? El post-68, los años 70, pero fundamentalmente los 80, ¿sí? Porque lo que se perdió, desde mi punto de vista, tiene que ver con un proceso de simplificación, ¿sí? De lo que podíamos pensar como la articulación compleja entre explotación económica, subordinación política y opresión subjetiva, simplificada en una categoría abstracta que es la categoría de poder o de dominación. No digo que en nombre de ese desplazamiento categorial, conceptual, no haya habido, no se hayan abierto un montón de discusiones y problemáticas súper interesantes, pero lo que me interesa a mí es señalar qué es lo que se perdió, en todo caso, en ese proceso. Y que me parece que la actual coyuntura ofrece condiciones políticas, sociales, intelectuales para revisar. Esas condiciones tienen que ver, por un lado, decía, con la avanzada conservadora que desde el 2008, digamos, produjo una inflexión reaccionaria, positivista en el llamado neoliberalismo, pero también con los debates abiertos por los procesos democratizadores, ¿sí? Llamados populismos latinoamericanos,
que permitieron sacudir muchas de las evidencias conceptuales, categoriales, con las que adormecemos muchas veces por las modas teóricas nuestro pensamiento, y entonces sí, las evidencias posmodernas, podríamos decir, del autonomismo, del antiinstitucionalismo, del espontaneísmo, del discursivismo. Pero también, ¿sí? y colocan el desafío de sacudir esas evidencias, ¿sí? de una mala lectura del postestructuralismo, por decirlo de alguna manera, pero no nos permite volver, sin embargo, a cierta perspectiva mecanicista, economicista, de una jerarquización, ¿sí? en abstracto de las contradicciones, ¿sí? La vieja cuestión de si la clase, el género o tal, porque nos llevan a pensar esa jerarquía de las contradicciones en una coyuntura determinada. La cuestión es que, en todo caso, este conjunto de condiciones permanecen en una suerte de intuición estratégica, ¿sí? En modos de hacer, en prácticas, en modos de la organización que se dan los feminismos articulados, formas de unidad en la acción, solidaridades entre sectores, pero hay también, ¿no? Digo, en términos de intuición estratégica, de acción política, más o menos reflexionada, hay también en la teoría feminista una cantidad de desarrollos teóricos en relación con eso. La teoría del sistema unitario forma parte de ese proceso, ¿sí? Esta idea de feminismo interseccional que se convoca a pensar la articulación compleja entre clase, género y raza. Lo que falta en todo caso es la articulación entre esas dos dimensiones, entre ciertas preguntas, ciertos desarrollos de la teoría feminista y cierta disposición, ciertas tendencias que se dan en ciertas zonas, en ciertos movimientos feministas, y que en el caso del feminismo argentino se ve, se palpa, y que hace en gran medida de ese movimiento un proceso interesante y observado, celebrado por feminismos de distintos países. Esta tensión, esta encrucijada es de alguna manera la encrucijada del sujeto político, ¿sí? La encrucijada de la tensión entre una crítica de el sujeto de la historia, las grandes identidades, pero que en el momento de pensar la acción debe sostenerse, ¿sí? Por lo menos como pregunta por el agrupamiento de actores, de fuerzas, de fracciones de clase, de colectivos, en torno de alguna fracción capaz de traccionar ese agrupamiento. Porque víctimas sobran, ¿sí? Sobran víctimas de la barbarie neoliberal, pero víctimas, sabemos, no son sujetos políticos. Entonces, esa pregunta por el sujeto político sigue siendo una pregunta, y no es casual que sean los feminismos los que pueden volver a colocar esa pregunta. ¿Qué otros actores políticos, qué otros procesos políticos tienen mayores dificultades para tratar? Voy a resumir un poco porque ya debe estar por la mitad. Ya te terminé. Bueno, voy a decir lo siguiente entonces, que por un lado me interesa subrayar que necesitamos el feminismo, ¿sí? Que necesitamos el feminismo justamente para revitalizar los procesos de acción y del pensamiento político, que si el marxismo sigue siendo la teoría crítica que permite pensar una crítica del capitalismo y producir unos fundamentos para una acción más o menos eficaz,
El feminismo, sin embargo, es la posibilidad casi la única y casi la más potente de revitalizar el marxismo, tanto en su confusión política como intelectual. Pero esto es así solo y solo si el marxismo es capaz de dejarse feminizar, de producir los conceptos que den cuenta de la articulación entre capitalismo y patriarcado. Es decir, que necesitamos un marxismo feminizado, descentrado, pero un marxismo que se haga cargo también de darse unos conceptos que se pueden pensar al calor del feminismo marxista, ¿sí? O los feminismos de izquierda, que no se resuelven diciendo que el capitalismo y el patriarcado se complementan, ¿sí? O haciendo la lista de las injusticias o de las víctimas, sino pensar justamente el concepto de esa articulación. Esta discusión, como mencionaba Gabriela, se viene dando en el marco del feminismo de izquierda, del feminismo marxista. La pregunta por si hay que hablar de un sistema o de dos sistemas, el capitalismo o el patriarcado, si el patriarcado es anterior al capitalismo, si el capitalismo toma y refuerza las relaciones patriarcales o si lo contradice. A mí lo que me gusta pensar en relación con esto es lo siguiente. La perspectiva que más me interesa, que va un poco en la línea de la articulación entre Aruza y Federici, ¿sí? Podríamos decir, que es que el patriarcado es un proceso anterior al capitalismo, que forma parte de la construcción de las condiciones de posibilidad del comienzo del capitalismo, justamente a partir de esta idea de acumulación originaria como desposesión de la propiedad común, desposesión de la propiedad común que coincide con la separación de la familia, con la consolidación de la familia y su separación del ámbito productivo. Es decir, todo el proceso de sumisión de la mujer a las tareas reproductivas y de cuidado que hace coincidir el reemplazo de la propiedad comunal con la propiedad privada. Esto se ve claramente en los procesos de la colonización, es decir, en la consolidación mundial del capital monopólico, es decir, con la articulación de los capitalismos periféricos a la consolidación del imperialismo. Y que en ese sentido el capitalismo se monta sobre el patriarcado, pero el patriarcado, eso que llamamos patriarcado, no funciona ya como principio organizador de las relaciones de producción. Es decir, es una suerte de supervivencia político-cultural fundamentalmente en la unidad de la familia nuclear y en las relaciones heteronormadas. Y acá llego a lo que quería subrayar, y prometo que voy a intentar subrayarlo rapidísimo. Pero como tenemos una hora menos, 3 minutos más. Sí, los peronistas somos expansivos. ¿Qué es el problema del imperialismo? ¿Sí? A mí lo que me interesa señalar la relación con esta historia compleja y esta oportunidad de articulación, de coyuntura, de tensión entre marxismo y feminismo es la posibilidad de volver a hablar de imperialismo. Porque no estamos hablando de cualquier marxismo, porque estamos hablando de un marxismo que quiere pensarse en América Latina. Imperialismo es, no el imperialismo general, digo, para hablar 100 horas del imperialismo, sino del imperialismo como el nombre, ¿sí?, de un problema marxista por excelencia, que es la relación entre la teoría de la historia y su relación con la acción política. Ese problema se ve claramente planteado como gran interrogante de los marxismos latinoamericanos, de Mariátegui, Aricó, ¿sí?, pasando por Florestan Fernández, Gunther Frank, Nahuel Moreno, Alain Touraine, Zabaleta Mercado, Laclau y García Linera. ¿Sí? El problema de la articulación entre procesos mal llamados precapitalistas, ¿sí?, toda la discusión de si América Latina había o no había relaciones feudales, si las relaciones coloniales son relaciones feudales, digo, el modo en que cierta pervivencia, ¿sí?, de relaciones arcaicas, ¿sí?, feudales, modos esclavistas o semiesclavistas, se articulan con procesos modernos de consolidación del capital monopólico, es uno de los grandes problemas de nuestros países subdesarrollados, ¿sí?, del capitalismo periférico. Ese problema es en gran medida también el problema del feminismo, el problema de la articulación
articulación entre lógicas patriarcales, entre estructuras arcaicas, antiquísimas, entre formas de opresión, de subordinación política, ¿sí?, económica, la exclusión de la mujer de la guerra, por ejemplo, ¿sí?, del acceso a la palabra pública, su tutela, su falta de acceso a la propiedad, ¿sí?, la organización de la familia, el tránsito de las relaciones de linaje a las relaciones de clase, ¿sí?, el problema de la patrilocalidad, ¿sí?, una cantidad de problemas que podríamos decir son arcaicos con problemas modernos, ¿sí?, más que modernos, contemporáneos. Nuevas formas de esclavismo, recrudecimiento de las violencias, modos de sobreexplotación. Entonces, yo digo un poco forzando, ¿sí?, la cuestión, me parece interesante llamarle hoy, en esta coyuntura de neoliberalismo reaccionario, imperialismo a ese problema, ¿sí? No importa tanto la palabra, pero el tipo de preguntas, de problemas que se anudan en esa palabra, sobre todo en la historia del pensamiento marxista latinoamericano, porque tiene que ver justamente con la potencia del feminismo en un momento en que se anuda el proceso de feminización del trabajo, ¿sí?, en esa doble acepción, ¿sí?, feminización del trabajo como la incorporación de las mujeres a las tareas productivas, pero también como precarización del trabajo, ¿sí?, lumpenización del trabajo. Y otro proceso que podemos llamar, de otro modo, latinoamericanización del mundo, ¿sí? El neoliberalismo es, en gran medida, el proceso de latinoamericanización del mundo porque cada vez crecientemente mayores regiones del planeta funcionan como capitalismo periférico, ¿sí? En la medida en que se produce mayor concentración de capital, más latinoamericanizado está, por decirlo de alguna manera, el resto. Es en esa coyuntura entonces donde tiene particular interés, particular vitalidad el feminismo latinoamericano de izquierda, ¿sí? Y entonces, para cerrar solamente, ¿sí?, si tengo que proponer una lectura, ¿sí?, lo que propongo es la lectura de Flora Tristán, ¿sí? Flora Tristán, esa especie de Lilith del marxismo, que escribe en 1844 La Unión Obrera, antes que Marx y Engels, pero fundamentalmente de Flora Tristán, el diario de viaje que ella escribe en su tránsito, ¿sí?, en 1833 por América Latina, Peregrinaciones de una página. Porque en ese diario de viaje, ¿sí?, es donde se ve justamente la conexión profunda, ¿sí? Estoy hablando de un diario de viaje de una mujer desclasada, víctima de violencia de género que tiene que huir, ¿sí?, de su París, es víctima de un matrimonio forzado, es víctima de un marido que la persigue, tiene que dejar a sus hijos, tiene que mentir sobre su edad, simplemente para sobrevivir, ¿sí?, someterse a trabajos humillantes, de servidumbre, y viaja al Perú de su padre, ¿sí?, su padre es un emigrado peruano y se casa en una situación poco oficial con una española, motivo por el cual ella va a ser desheredada, ¿sí?, porque el matrimonio de sus padres no es reconocido por la iglesia. El tránsito de esa mujer por el Perú del siglo XIX. ¿Sí? Y hay un capítulo en particular donde ella cuenta un diálogo que tiene con el dueño de un ingenio azucarero en Perú sobre justamente la situación de los esclavos, donde el dueño del ingenio le explica que está muy preocupado porque los esclavos están menguando, y encima de que están menguando y que no quieren trabajar sino bajo el rigor del látigo, las negras abortan. Lo que le dice Flora Tristán, que tendrá 20 y pico de años en ese momento, es que esa situación se debe a que el precio del azúcar no tiene la misma relación que tiene la producción de azúcar, la relación entre costos de producción y precio del azúcar en
Europa y en América Latina. ¿Sí? Flora Tristán, digamos, anticipa, ¿sí?, a mediados del siglo XIX, lo que van a ser las tesis de Mariátegui, ¿sí?, sobre el coloniaje, las tesis de Lenin sobre el imperialismo, pero además despliega, ¿sí?, un relato de la servidumbre y termina, ¿sí?, su paseo por el ingenio azucarero con un breve fragmento que les quería leer. Dice Flora Tristán: entré a un calabozo donde se hallaban encerradas dos negras, habían dado a muerte a sus hijos privándolos de alimento, ambas completamente desnudas, estaban agazapadas en un rincón. La una comía maíz crudo y la otra, joven y hermosa, dirigió sobre mí sus grandes ojos. Su mirada parecía decirme: he dejado morir a mi hijo porque sabía que él no sería libre como tú. He preferido verlo muerto y no esclavo. Yo creo que esa empatía que logra esa mujer perseguida, violentada, en ese tránsito de Europa a América Latina, con los negros esclavos, es lo que le permite volver a Europa y escribir la Unión Obrera. Entonces, no se trata de pensar solamente los modos más nuevos, novísimos del feminismo, sino que también se trata de revisar en la propia historia del capitalismo periférico, en la propia historia del padecimiento latinoamericano, en su articulación con el capitalismo, el modo en que existe una oportunidad, ¿sí?, y una potencia política, una vitalidad para articular feminismo y marxismo, ¿sí?, o feminismo y pensamiento de izquierda, porque sin el feminismo no es que solamente sin el feminismo no haya revolución, sin el feminismo no hay oportunidad ni para la democracia ni para la